tu presencia, te agradecemos por tu palabra, reconocemos tu iglesia, que es tu palabra la que nos da dirección, entendimiento, comprensión de tu voluntad, y después a los que la recibimos por fe, tu gracia es lo que le da vida, tu gracia es lo que hace que la manifestemos. Padre, esta tarde nos vas a hablar un tema sumamente importante, vital diría yo para el creyente. Por tu Espíritu Santo te ruego que nos des luz, que nos alumbres el entendimiento de los ojos del entendimiento, alúmbranos con tu Espíritu Santo, por favor. Y gracias por tanto amor derramado en el ser humano que se arrepiente y cree en ti, Señor. Gracias por Jesucristo, amén y amén. El segundo beneficio principal que tenemos de parte de Dios por habernos reconciliado con Él en Cristo es su gracia o favor. El segundo beneficio principal que tenemos de parte de Dios por habernos reconciliado con Él en Cristo es su gracia o favor. Esta es la enseñanza número 8 de la serie La Iglesia y se llama el favor de Dios. Esta es la enseñanza número 8 de la serie La Iglesia y se llama el favor de Dios. Si usted no ha escuchado los otros temas, yo le aconsejo que los compre, le cuesta 20 pesos cada CD. Ahí hablé acerca de cómo Cristo es el mediador de la iglesia, de cómo Cristo es la propiciación, de cómo Cristo es el redentor, de cómo Cristo es el justificador, de cómo Cristo es el reconciliador. Si usted no lleva esa secuencia, no va a entender esto. La última vez que prediqué aquí, prediqué Jesucristo, la paz. Son temas claves que usted necesita tener. Son como 6, 7 CDs, tiene un costo de 20 pesos cada uno. Créame, solo estamos recuperando costos. Si le interesa, pídaselos, no sé quién sea el encargado de ese departamento, ahí que se los vendan. Entonces, hoy estamos viendo el segundo beneficio principal que tenemos de parte de Dios por habernos reconciliado con Él en Cristo, de su gracia o favor. Aquí dice Pablo, inspirado por el Señor en Romanos capítulo 5:2, dice, por quien también es Jesucristo. Dice el apóstol, que dice, también tenemos, esa palabra tenemos, el griego es geo, que significa en nuestro idioma poseer. Del griego es geo, significa poseer. Y dice allí que tenemos que entrada, del griego prosagoge, que quiere decir admisión. Admisión quiere decir acceso. Acceso quiere decir introducción. Introducción quiere decir derecho. Derecho que los creyentes tienen hacia Dios. Repito, entrada, prosagoge, admisión, acceso, introducción, derecho que los creyentes tienen hacia Dios o a Dios. Y dice Pablo en ese mismo versículo 2, por la fe. ¿Qué es por la fe? Por habernos arrepentido y creído en el Evangelio, por haber hecho de Jesucristo nuestro justificador, por habernos reconciliado con el Padre a través de Cristo. Dice, por la fe a esta gracia, del griego charis, gracia del griego charis. Aquí significa favor. Favor también significa la bondad. La bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Y el amor de Dios hacia nosotros. Escuche, para los judíos, para los israelitas, la sola idea de tener entrada o acceso directo a Dios era impensable. Lo vuelvo a repetir, para los judíos, los israelitas, estoy hablando del Antiguo Testamento, la sola idea de tener entrada o acceso directo a Dios era impensable. ¿Sabe por qué? Porque el solo hecho de acercarte a Dios significaba la muerte. Porque el solo hecho de acercarte a Dios significaba que te morías. Solo por darle algunos textos bíblicos. Éxodo 19, versos 9 y 21. Éxodo 19, versos 9 y 21. Éxodo capítulo 28, verso 35. Éxodo capítulo 28, verso 35. En estos versículos, palabras más, palabras menos, Dios le decía a Moisés, todo el que se acerque a mí, incluido tú, te mueres. ¿Me explico? A través de Moisés dio órdenes, hicieron un tabernáculo, hicieron el lugar santo, el lugar santísimo. A los israelitas solo les daban chance de llegar hasta el lugar santo. A los extranjeros y a las mujeres fuera del lugar santo.
Y solo el sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo. Ojo, si no estaba santificado el sacerdote, se moría. ¿Me va entendiendo? Escuche lo que nos dio Cristo. Bueno, primero le digo esto. Ningún ser humano, después de los judíos, ningún ser humano nace o puede entrar por él mismo a este bendito espacio. Ningún ser humano nace o puede entrar por él mismo a este bendito espacio en el que se extienden las influencias que ejerce la gracia de Dios. Repito, ningún ser humano nace o puede entrar por él mismo a este bendito espacio en el que se extienden las influencias que ejerce la gracia de Dios. Por tal razón, únicamente quien se ha reconciliado con Dios. Por tal razón, únicamente quien se ha reconciliado con Dios por la obra redentora de Jesucristo tiene acceso libre a esta gracia. Lo vuelvo a repetir. Por tal razón, únicamente quien se ha reconciliado con Dios por la obra redentora de Cristo tiene acceso libre a esta gracia. Escucha esta verdad. Jesucristo es quien hizo posible esta mega bendición. Jesucristo es quien hizo posible esta mega bendición para el que cree. Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Veámoslo bíblicamente. Todo lo que le dije se resume en esto. Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Cuando lo tenga me dice algo, por favor. La epístola de los Efesios, inspirada por el Señor, escrita por Pablo, dice lo siguiente en Efesios 2, 14. Porque Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Es que nuestra paz, acuérdese, la palabra paz es que ahora tenemos amistad con Dios y tranquila la conciencia. Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, las oposiciones, las hostilidades que teníamos tanto con Dios como con los judíos. ¿Qué más abolió Jesús? La ley de los mandamientos. Adiós religión, ya no hay religión, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, dice, de los dos, judíos y gentiles, o religión y hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, la amistad con el Padre. Dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, es decir, los pleitos, lo que nos hacía diferentes, lo que no nos hacía ser creyentes. Y dice el 17, y vino, está hablando del Señor, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais ¿qué? Lejos, en tinieblas de oscuridad, y a los que estaban cerca, en este caso, entrecomillados los judíos. Dice el 18, porque por medio de él, nuevamente Jesucristo, los unos y los otros, ¿qué dice? Tenemos entrada. ¿Qué quiere decir entrada? Acceso, derecho, por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. ¿Sabe quién hizo posible que la gracia de Dios, que es de lo que le voy a hablar hoy, es nuestra? Y cuando digo nuestra, estoy hablando de creyentes, de verdaderos creyentes, para que no se vaya a confundir. ¿Quién cree que hizo toda esa obra? Cristo. San Mateo 27. O sea, todo lo que le vengo leyendo, acceso, entrada, no, en los judíos era impensable. Y en los incrédulos, olvídelo. Nadie puede entrar, si no es por Jesucristo. Dice San Mateo capítulo 27. Y yo espero que esta enseñanza nos lleve a todos a vivir de rodillas delante del Señor para obedecerle todos los días, ya incondicionalmente. Aquí está la obra. ¿Cómo fue posible que la gracia de Dios entrara a nosotros y por esa gracia hoy seamos mega bendecidos? ¿Qué dice San Mateo 27, verso 50? ¿Ya lo encontró? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu, es decir, murió. ¿Qué dice el 51? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de abajo arriba. ¿Así dice? ¿Cómo dice? De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Le explico.
Le explico. Para que usted y yo tengamos la gracia de Dios, que es lo que nos hace cristianos, santos, y luego nos den al 100% santidad, sucedió aquí. Sucedió aquí. Escuche esto. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue clavado en la cruz entre las 9 y las 12 del mediodía y murió entre las 3 y 4 de la tarde, aclarando, no era la vida la que le dejaba a Cristo, no era la vida la que le dejaba a Jesús, sino que era Jesús quien daba permiso a la muerte para que se le acercara. En San Juan 10, 18a, en San Juan 10, 18a dice, hablando Cristo, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Escuche, una señal de que Cristo entregó su vida y no la muerte arrebató su vida, una señal fue que después de todos sus dolores y fatigas, pregúntese cómo queda un ser humano después de la crucifixión. Pregúntese, yo lo acabo de ver el sábado a las 10 de la noche en History Channel, estuvo hermoso, porque ahí pasaron todos los casos de flagelación antes de ir a la cruz. Los pasaron todos, incluido el de Cristo. La flagelación llevaba un solo propósito, que todos los condenados a esa muerte murieran de dolor. ¿Lo puede captar? Murieran de dolor, ese era el propósito. Porque los romanos eran los más perversos, bueno, siguen siendo, pero en ese entonces eran los soldados más perversos. Ellos fueron los que inventaron la cruz en forma de T mayúscula y de T minúscula, para darme a entender. ¿Me expliqué? Ellos inventaron la cruz de T mayúscula y de T minúscula para que sufrieran más. Pero antes habían otros tipos de muertes crucificados. Entonces a Jesús le golpearon con un látigo, lo mostraron, que tenía metal, tenía vidrio, tenía piedra, tenía huesos. Hagan de cuenta como esas colas que se hacen rastas, ¿se llaman? Rastas. Eran como unas rastas y ahí traía clavos, vidrio, plomo, hueso, para que donde golpeara arrancara la piel. Los científicos han hecho pruebas, hoy pueden hacer piel sintética, cómo se desgarra el primer golpe. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo que le estoy narrando aquí. Una señal que Cristo entregó la vida y no la muerte le quitó de la vida, es que después de todos sus dolores y fatigas, la vida en Cristo estaba entera. La naturaleza de Cristo estaba fuerte, porque antes de morir, ¿qué dice el versículo 50? Dice, clamando a gran voz, es decir, Cristo gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que gritó él. Yo he hablado con los médicos. ¿Cuál es la señal que dice que un ser humano se está muriendo? La primera señal, se le acaba la voz. Cuando un ser humano ya está muriendo, quiero decir algo acerca. ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Me explico? Porque la muerte te va arrebatando la vida. A Cristo no le pudo arrebatar la vida a la muerte, porque Él tiene potestad sobre la muerte. ¿Me expliqué? Pero Él la dio. Si Él no la daba, ¿cómo tú y yo éramos justificados? Pregunto. Sigo explicando esto. Dice aquí en el verso 51 de San Mateo 27, que inmediatamente después de su muerte, que dice el verso 51, el velo del templo se rasgó en dos. Escuche. ¿Qué sucede en primer lugar cuando a esa hora que Cristo lo estaban crucificando, los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios todavía? ¿Me va entendiendo? En el momento en que a Cristo lo crucifican, en ese momento en el templo estaban ofreciendo sacrificios, porque Cristo cumplió cabalmente con todas las ordenanzas de la ley. ¿A qué hora le dije que crucificaron a Cristo? Entre las 9 y las 12. ¿A qué hora le dije que se murió? Entre las 3 y las 4 de la tarde. Cuando Cristo está muriendo, entregando Él su vida a la muerte, en ese momento los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios. ¿Dónde? En el lugar santo. Porque en el lugar santísimo no podían entrar. En medio que había, imagínense, una cortina de pelo de camello gruesísima, y en ese momento se rasga de arriba a abajo. ¿Cómo quedaron los sacerdotes? Prácticamente les daba un paro cardíaco.
Porque los sacerdotes sabían que el que entraba allá se moría. ¿Y por qué no se murieron? ¿Lo va entendiendo o no? ¿O todavía está así muy difícil de comprender lo que voy hablando? Porque en ese momento entró la gracia. ¿Va captando las bendiciones del sacrificio de Jesús? Yo espero que sí, pero le voy a explicar más todavía. Escucha esto, el velo partido en dos simbolizaba también la separación del alma del cuerpo de Cristo. Le dije, en primer lugar, el megasusto que se llevaron los sacerdotes cuando se rompió el velo. Dos, el velo partido en dos simbolizaba la separación del alma del cuerpo de Cristo. Tres, la ruptura del velo. Tres, la ruptura del velo trajo como consecuencia la revelación de todos los misterios del Antiguo Testamento. Tres, la ruptura del velo trajo como consecuencia la revelación de todos los misterios del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? El Nuevo Testamento nadie lo hubiera podido redactar si Cristo no da su vida. Nadie, ni Mateo, ni Lucas, ni las 13 cartas que Dios inspiró a Pablo, ni el Apocalipsis, nada. Porque con el velo partido entró la luz, entró el entendimiento, entró el apercibimiento, entró el discernimiento. Pero escuche esto, número 4, el velo al rasgarse. Número 4, el velo al rasgarse, el acceso al lugar santísimo quedó ampliamente abierto. Se lo dije en el primer punto. Número 4, el velo al rasgarse, el acceso al lugar santísimo quedó ampliamente abierto. Y esto es igual a gracia. Y esto es igual a gracia. Por eso el que es nacido de nuevo, el que es justo, el que se ha reconciliado con Dios, ya no hace otra cosa más que esperar en Dios. Y al 100% confiar en Cristo y en su obra. Y ya no tiene que andar diciendo, voy a ayunar para que Dios me bendiga. Voy a hacer 1000 horas de oración para que el Señor salve a mi familia. No, son puros rollos de hombres. O gente diciendo, Señor, castígame aquí, pero allá arriba no. Y menos las tonterías que hacen los religiosos, de andarse ahí flagelando la carne, subiendo a cruces, caminando de rodillas al lugar no sé qué rollos, tomando agua del tlacote y no sé qué más rollos. No, todo está en Cristo. Se lo dije el jueves. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si usted quiere saber qué es vivir en Cristo, cómprese el CD del jueves, está bien bueno. Ahí di una amplia explicación de eso. Por eso es que al entrar la gracia, dice Hebreos 10:20, que Cristo abrió un camino nuevo. Eso dice Hebreos 10:20. Cristo abrió un camino nuevo, un camino vivo hacia Dios. ¿Por qué? Porque en ese instante, cuando se rompe el velo que estaba simbolizando esto, vino el favor inmerecido, gratuito a todo creyente. Escucha esta verdad. La condición espiritual que hoy tenemos, tanto los hijos como las hijas de Dios, escúchelo y créalo, es por el ejercicio o la obra de la gracia de Dios en nosotros. La condición espiritual, sí queda claro, ¿verdad? Que es la condición espiritual, ¿verdad? O el estado, no sé cómo lo comprenda mejor. La condición o estado espiritual que hoy tenemos los hijos de Dios, las hijas de Dios, es por el ejercicio o la obra de la gracia de Dios en nosotros. Desde la inclinación en nuestro sentir, desear, hablar y hacer, hasta en el poder y proveer en el ministerio. Cuando alguien viene y me dice a mí, es que tú eres un padre modelo. Wow, ¿qué cree que hago yo? Ah, no, sí, aleluya, gloria a Dios, tráiganme flores y veladoras. Así digo yo. Es gracias a Dios. Por eso cuando hay gente que viene a la iglesia, como esta, que se le predica todo el evangelio, y lejos que digan eso, esa mujer es cristiana, ¿cuál? Si lo conocieran, hombre, es lo peor aquí en los vecinos. Ese hombre, no, hombre, los sábados se emborracha, pero va a la iglesia cristiana. No es cristiano. No es cristiano. No es cristiana. ¿Por qué? Porque solamente el justo, el que ha sido justificado por el Padre en Cristo, tiene la obra de gracia en él obrando. ¿Me expliqué?
Si la obra de gracia no está en el creyente no puede. No sé si me voy a entender. ¿Cuántos se levantan aquí con fe para orar? No levanten su mano, yo sé que casi nadie. ¿Cuántos antes de dormir se agarran la Biblia para estudiar? Es que me nace. No, ¿cuál me nace? La obra de gracia te chifla y te dice, hey, ¿a qué horas vas a leer la Biblia? Hey, ¿a qué horas vas a orar? Ya te vas a tu llama, mijo. Hey, de rodillas. Ora a tu padre. ¿Me voy explicando? No. ¿Quién cree que nos detiene a los varones para no ser infiel a la mujer? ¿O quién cree que detiene a las esposas casadas para no ser infiel al hombre? Hablo de los justos. ¿Me explico? Porque una mujer injusta, aunque venga a la iglesia, sigue siendo adúltera. O un hombre, aunque venga a la iglesia, sigue siendo adúltero. En casa de oración he tenido varios, allá en Ocotlán, que ahí bien santitos lloran, se tiran al piso, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Y bien adúlteros. No, ahí no está la gracia. No sé si me voy explicando. De eso estoy hablando ahorita. De eso le estoy predicando, del segundo beneficio principal que obtenemos todos los que nos hemos reconciliado con Cristo. Perdón, con el Padre en Cristo. Y para darle algunos textos de lo que le dije anteriormente, para que sea con la Biblia, por favor busque conmigo Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Ya que lo tenga, me dice, para leerlos juntos. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice Pablo, estando ¿qué? Persuadido. ¿Qué es persuadido? Firmemente convencido de esto. ¿Qué dice Pablo? Que el que comenzó en vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los justos, los que ya se reconciliaron con Dios. Dice que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra. ¿Qué dice Pablo? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ver, ¿de dónde sacó esto Pablo? Nada más se le ocurrió. Dijo, le voy a hablar bien bonito a los filipenses para que me den una buena ofrenda. ¿Así dijo? No, lo hablaba de él mismo. Lo decía de su experiencia. Cuando yo les digo, cuando su servidor les dice con mis palabras, es que es así, es porque aquí está en la Biblia. 2, porque yo lo vivo. ¿Me expliqué? Porque yo lo vivo. Por eso no cualquiera puede predicar el evangelio. El evangelio solo lo predica alguien que nació de nuevo. Solo lo predica alguien que vive el evangelio. Y solo lo puede predicar alguien que Dios llama para predicar ese evangelio. No cualquiera puede predicar el evangelio. Escuche esto. La fidelidad mostrada al evangelio del Señor por los fieles de Filipo y aún por el mismo apóstol. La fidelidad mostrada al evangelio del Señor por los fieles de Filipo y aún del mismo apóstol, escuche esto, punto y seguido, no era obra de ellos. No sé si me di a entender. La fidelidad mostrada al evangelio del Señor por los fieles de Filipo y aún por el mismo apóstol no era obra de ellos. Es decir, los filipenses no eran fieles a Dios porque era obra de ellos. La fidelidad de Pablo no era de él hacia Dios por él mismo. ¿Me voy explicando? Porque eso es lo que quiero dar a entender. Escuche, sino del que la inició, y la llevará a buen término, hasta el día en que estén en el tribunal de Cristo. Repito, el que la inició y la llevará a buen término hasta el día en que esté en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Usted solo asegúrese que es justo. Usted solo, no diga soy justo, no olvide. Yo le he predicado a un montón de incrédulos que me dicen, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir si soy justo? Pues de eso. No hay justo, dijo el Señor en Romanos 3:10. No hay uno. Y hay gente que me dice, si yo no he pecado, caray, pues eso ya es pecado. Es que hay gente tan religiosa, yo conozco gente sumamente religiosa, con todo respeto a lo que voy a decir ahorita, con unos frutos mejores que el cristiano más ungido de los que yo he conocido, hablo de evangélicos. No, yo conozco religiosos, pero no. Que usted dice, bueno, y solo le falta así para ir al cielo. ¿Y qué le falta? Arrepentirse y creer en el evangelio. Porque nadie en sus fuerzas puede ir, se lo estoy explicando.
Entonces, continúo. De la misma manera, así como los de Filipo, de la misma manera como los de Filipo, con todos los salvos de esta congregación. De la misma manera, con todos los salvos de esta congregación, de inicio a fin, es obra exclusiva de la soberana y libre iniciativa de Dios que se llama gracia. De la misma manera, con todos los salvos de esta congregación, de inicio a fin es obra exclusiva de la soberana y libre iniciativa de Dios que se llama gracia. Escuche, la perseverancia de los santos se debe enteramente. La perseverancia de los santos se debe enteramente, no al esfuerzo de ellos. No al esfuerzo de ellos, sino a la preservación de Dios. Sino a la preservación de Dios. Aquí caemos todos los orgullosos cristianos. Si yo soy orgulloso, aquí caigo. Si usted es un orgulloso, aquí cae. Es que yo oro 1000 horas, por eso soy santo. ¡Ja! Así orarás 1.000.000 de horas, no puedes. Es que yo leo la Biblia desde las 3 de la mañana hasta las 6 antes de irme a trabajar. Léelo si quieres sin dormir. Es la gracia. Por eso significa paz. No me acuerdo cuando prediqué eso aquí. Paz es que tú y yo ya no tenemos nada que hacer. Ya lo hizo todo Cristo. Y el Padre obra en nosotros. Punto. Se acabó. Ya no hay más que hacer. Por eso dije, aquí se acaban los orgullosos cristianitos que por ahí andan. Espero que aquí no haya ni uno. Veamos otro testimonio de esto que le vengo predicando, de cómo en cuanto se rompió el velo, 2 Corintios 8, versículos 1 al 4, de cómo en cuanto se abrió el velo de arriba abajo, la gracia vino. La gracia que salva, la gracia que sustenta para santificación, la gracia que hará que Cristo venga por nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Cuando lo haya ubicado, encontrado, me dice algo, por favor. Dice 2 Corintios 8, versículos 1 al 4. Asimismo, ¿qué? Hermanos, o sea, le está hablando a justos, le está hablando a creyentes. Dice, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado, diga conmigo, que se ha ejercitado a las iglesias de Macedonia. Vea el 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué dice el apóstol en el 3? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vea que dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De qué cree que habla ese versículo? De algo que no le gusta a los cristianos. Y ahí es donde me doy cuenta, quién sí es justo y quién no es justo. Está hablando de diezmos, está hablando de dinero. ¿Sabe quién hace posible que su servidor dé dinero aunque no tenga? ¿Quién cree? La gracia. No se le olvide, la gracia. Muchas veces su servidor diezmaba en Guadalajara y cuando salía de Casa de Oración Guadalajara, a 1 hora de mi casa, no a 10 minutos, no a 15, no, a 1 hora, salía sin un peso en la bolsa. ¿Me doy a entender? Y había diezmado no 10 pesos, no 50, había diezmado 4,000 pesos. No sé si me estoy explicando. Porque eso era lo que me tocaba dar. A mí Dios me bendecía mucho económicamente en Guadalajara. Yo era gerente, pero en ese momento no tenía liquidez. Pero yo tenía que diezmar eso. Y yo no decía, no, mejor doy 3,900 y me quedo con 100 para el taxi. Nel pastel. Ahora, ¿es para que yo me jacte? No, es un testimonio de lo que hace la gracia. Por eso el que viene a una iglesia, oye el evangelio y no diezma, es como si fuera a las tortas, a los tacos, y después que se atragantó de tacos y de tortas, ya va bien atragantado, diga, que Dios lo bendiga. Así es. Usted va a un restaurante y paga porque paga. ¿Me expliqué? Si no viene el azul y se lo lleva al bote, ¿o no? Ella tiene que pagar la cuenta.
Todo el que viene a una iglesia cristiana como esta y no diezma, tiene que checarse a ver si es justo. Porque solamente el justo hace que la gracia, ¿qué? Diezme, dé dinero. Ahora le digo algo, estos no estaban diezmando. Estúdielo todo el capítulo. Estos ya habían diezmado, estos ya habían ofrendado en su iglesia, estos estaban dando dinero para los pobres de Jerusalén. ¿Y qué dice ahí en el versículo 3? ¿Qué dice? En grande prueba de tribulación. ¿Qué cree que significa grande prueba de tribulación? No se habían dado los tomates, no había salido el trigo, no les habían comprado ni un mísero pastel, no había caído ninguna chambita en la herrería, pero ellos daban. A ver, ¿de dónde? ¿Qué dice en el verso 1? Ahí está hablando Pablo. Pues hacemos, ¿saber qué? La gracia de Dios. Escuche, es obra de la gracia de Dios inspirar a los justos. ¿Eso es justo? No me diga sí, si no es. Así déjelo. Es obra de la gracia de Dios inspirar a los justos a dar dinero espontáneamente. En ocasiones aún más allá de sus medios o fuerzas. Así como dar dinero a personas que nunca antes han conocido. Repito, obra de la gracia de Dios es inspirar a los justos a dar dinero espontáneamente, en ocasiones aún más allá de sus medios o fuerzas, así como dar dinero a personas que nunca antes han conocido. No me levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han dado dinero a gente que nunca han conocido? No levanten su mano. Aquí esta congregación ha habido gente que nunca yo he visto en mi vida. Hermano, fíjese que voy de paso, ocupo, deje ver cuánto trae. Y hasta donde puedo dar, hasta aquí tengo. Nunca lo he visto, jamás lo volvería a ver. En Guadalajara, Jalisco, infinidad de veces. Gente que me encontré en la parada del camión y fíjese que venimos de otro país, no tenemos dinero. Ok, yo voy a mi iglesia. ¿A cuál va? Casa de oración. Gente que no es ni de México. Los subo al camión, le pago el camión, los llevo a desayunar. ¿Quieren ir al servicio? Voy a ir al servicio y después los llevo a comer. Sí, cómo no. Entran conmigo a la iglesia, están ahí, no sé si por la comida o lo que sea. Están conmigo y me los llevo a mi casa. Ahí comen. ¿Cuántos días tienen sin bañarse? Como 3 meses. Ahorita el baño, báñense. Pero es que no te, ahí está todo, hombre, órale. Duérmanse las horas que quieran, ahí les tiendo colchonetas, colchas, órale. ¿Cuándo se van? No, al ratito, porque al ratito pasa el tren, órale. Ya los llevo, hasta los llevo donde pasa el tren. Tengan, para lo que les, hasta donde les alcance. Jamás los he vuelto a ver. ¿Me estoy explicando? El colmo, pregúntale a mi mujer, hace como 3 meses, llegó un borracho como a la 1 de la mañana, ya bien dormidos y ¡tintón! El timbre, ah, caray. Yo dije, ¿quién será? ¿Vino alguien de Estados Unidos o qué? Ahí está mi mujer. Le digo, ¿quién será a la 1 de la mañana? Y me asomo, oiga, ¿puede bajar? Estaba bien borracho el tipo. Y ahí bajo. Le abro la ventana de la puerta. Oiga, usted es el pastor de allá, esa que está por allá, me dijo. Sí, yo soy. Es que ya fui a su iglesia, pero bien borracho el tipo. Y es que usted tiene carro, lléveme a mi rancho, aquí nada más está, 1:30. No, le dije, para empezar ni sé manejar, mano, menos que lo empujemos, te llevo. Pero con 50 pesos la hago, dice, eso me cobran. Ah, de caer ahorita, si los tengo, te los doy. A la 1 de la mañana. Le di el billete y me dice, ay, luego voy a la iglesia y se lo pago. Pregúntame si ya regresó. Ni regresó ni regresará. ¿Quién hace eso? La gracia. Por eso el que no ha nacido de nuevo, por más que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿le digo algo? No puede. No puede. Se está haciendo pato. De bueno que aquí no hay niños. Porque eso dije un día allá y dijo una niña, ¿qué es pato, pastor? Le expliqué a la niña. Ok, ahora vamos a observarlo en el ministerio. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 1 al 5. Aquí vamos a ver el ejercicio de la gracia en el ministerio. Porque hay gente que se levanta de pastores y no son ni siquiera aseadores, no sé cómo llamarlo. ¿Me expliqué? Ni siquiera para intendentes sirven. Romanos capítulo 1 al 5. ¿Por qué le digo esto? Porque solo la gracia hace posible esto.
Y no me lo tome a mal como jactancia, no. Le estoy diciendo una gran verdad. Romanos capítulo 1, versos 1 al 5. Cuando lo haya encontrado me avisa, por favor. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Qué dice Pablo en el 5? ¿Lo puede leer conmigo? Y por quien que recibimos que la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué era Pablo? Apóstol. Pero ¿quién le dio ese puesto, ese nombramiento? ¿La SEP? ¿El gobierno de Michoacán? ¿O el presidente de la República de México? ¿Quién se lo dio? Dios. Pero ¿cómo funcionaba ese ministerio? ¿Cómo es que servía ese ministerio? ¿Cómo es que era de bendición ese ministerio? Ahí dice pues en el 5, por quien recibimos ¿qué? La gracia, la gracia. ¿Y qué más? Y el apostolado, es decir, la vocación, el ministerio. Pero veo que dice después, para la obediencia. Donde no está la gracia, olvídese, no hay obediencia. Donde no está la gracia, olvídelo, no hay obediencia, no hay. Oiga, pastor, mi marido es cristiano y me grita bien feo. No da ni para los frijoles. Me engaña y es cristiano. Yo le digo, no es cierto. El que es cristiano, la que es cristiana, por el ejercicio de la gracia, hace lo que dice la Biblia. Aquí te lo estoy demostrando pues, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Dice, y qué bueno que dice así, en todas las naciones. Imagínense que dijera solo en Jerusalén. Los de Michoacán dirían, es que es para allá, aquí no sirve esto. ¿Me expliqué? Qué bueno que dice eso en la Biblia. Entonces, observemos dos provisiones por el cual hemos sido justificados. Dos provisiones por el cual hemos sido justificados. Uno es la conversión y otra es la vocación. Dos provisiones para el cual hemos sido justificados, los que seamos justos ya. Número uno, conversión, y otra cosa, vocación. Escuche, Dios nunca proporciona una conversión sin una comisión. Dios nunca proporciona una conversión sin una comisión. ¿De qué le estoy hablando? Usted no va a decir que es cristiano y usted no fue llamado. No, entonces usted no es cristiano. Con todo respeto. ¿Me expliqué? Usted no me puede decir, es que Dios me trajo de su hijo y de su hija, pero solo para estar sentado, pastor, solo para estar oyendo, solo para eso. Y usted predique y cante, y para que nosotros no nos fatiguemos. No, está usted muy equivocado. A los 6, 7 meses mínimo, ya debe estar de ujier, ya, de perdiz. Al año y medio, ya debe estar en la escuela infantil sirviendo. A los 2 años y medio mínimo, ya tiene usted que estar predicando el evangelio en toda la ciudad, o de misionero. Y a más tardar a los 4 o 5 años, usted ya debe tener un llamado, ya. ¿Me estoy explicando? Por eso le estoy hablando, de que todo es en la gracia. Tiene usted que verificarse, ¿soy justo? ¿Soy justo? Porque Dios nunca proporciona una conversión sin una comisión. Veamos lo más específico en Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Cuando lo tenga me dice, por favor. Dice Romanos 15, 15. Mas os he escrito, ¿qué dice Pablo? Hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, ¿qué dice Pablo? Por la gracia que de Dios me es dada. ¿Qué dice Pablo? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice Pablo? Por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro. Si usted no tiene la gracia, pues no va a funcionar.
Ni como hijo de Dios, menos como siervo de Dios. Ni como hija de Dios, menos como sierva de Dios. Porque todo lo hace Dios de principio a fin. De principio a fin. ¿Qué necesita usted hacer? Déjese persuadir por la palabra de Dios, es todo. Déjese persuadir, déjese convencer por la palabra de Dios. Eso lo prediqué cuando hablé de justificación. Si usted no tiene una firme certeza que el sacrificio de Jesús por medio de él es perdonado, usted está frito. ¿Me expliqué? Si usted no tiene una firme convicción que el sacrificio de Jesús por él es usted perdonado, no, pues usted no va para allá, va para otro lado, porque no se ha dejado convencer por la palabra. La ley no salva, la ley es el maestro. Pero si esta ley que es la Escritura no te ha ayudado para ir a Jesús, pues entonces su estancia aquí hasta ahorita no ha sido positiva para usted. Solo has estado como muchos, tomando notas. Ahora ya sé qué es esto, ahora ya sé qué es el otro, pero ¿y para qué? Eso no sirve para nada. Yo he platicado con religiosos de muchas religiones que me dicen, yo ya estudié la Biblia para que los aleluyas no me confundan. No, pues ¿para qué? Ya les he dicho a esos, cuando llegues frente a Satanás, te va a decir, oye, estás muy limpio, mano. Te doy 6 meses para que te ensucies, porque aquí puro sucio entra. ¿Me expliqué? Hay quienes van a llegar medios limpios al infierno, porque pasaron por estas iglesias y en sus fuerzas evitaron pecados, y el diablo lo que quiere son pecadores. Religiosos no les sirven, echan a perder el negocio. ¿Me di a entender? Entonces, continuando con esta enseñanza, aunque la fe es necesaria para la salvación, aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente, es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantener firme. Repito lo que dije antes, aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente. Es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantener firme. ¿Me expliqué? No es su fe, no es mi fe, es la gracia. Y esa la recibo así, en cuanto yo me arrepiento. Y yo creo y espero en toda la obra de mi Señor Jesús. Propiciación, redención, justificación, reconciliación, porque ahí brota la iglesia. No hay otro camino, no hay otro camino. Por más que le queramos buscar, no hay. Por eso dice aquí el apóstol en Romanos capítulo 5, versículo 2a. Romanos capítulo 5, versículo 2a dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, del griego histemi. Firmes, del griego histemi, significa algo que se mantiene erguido e inconmovible. Firmes, histemi, algo que se mantiene erguido e inconmovible. El que es salvo, punto. Ya. Podrá caer en algunos pecados en sus años de cristiano, de cristiana, por muchas razones podrá caer, pero ese va al cielo. ¿Me di a entender? Porque el cristiano no practica el pecado, pero podrá caer en algunos pecados. Pero ya es salvo, ya es justo, se va al cielo. Por eso dice Pablo, pues aquí, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes, es decir, erguidos, inconmovibles. ¿Cuál era la razón? La gracia de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, verso 1? Romanos capítulo 14, verso 1. Cuando lo tenga me avisa, por favor. Del 1 al 4 de una vez, del verso 1 al 4. ¿Qué dice Romanos 14, versos 1 al 4? ¿Ya lo tiene? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios, ¿qué dice? Le ha recibido. Vea qué dice el 4, eso está bien fuerte. ¿Tú quién eres? Te habla a ti y a mí, ¿eh? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero ¿estará qué? Firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Todo el que nace de nuevo, todo el que es justo, ¿cómo empieza su caminar en Cristo? ¿Cómo empieza? Con debilidades. Con debilidades. Le explico. Débil en la fe es el que está iniciando en el Evangelio. Débil en la fe es el que está iniciando en el Evangelio. Y por lo tanto aún no tiene firmeza. Débil en la fe es el que está iniciando en el Evangelio. Y por lo tanto aún no tiene firmeza ni en el entendimiento de firmeza, ni en el entendimiento de y la manera de vivir su fe verdadera en Jesucristo. Y la manera de vivir su fe verdadera en Jesucristo. Cuando su servidor empezó en Cristo, cuando yo nací de nuevo, cuando Dios me justificó, el día que sucedió ese milagro, ¿qué cree que hice yo a las 9 de la noche en la ciudad de Los Ángeles, California, donde nací de nuevo? ¿Qué cree que hice yo? Prendí la tele a ver a Verónica Castro, porque pasaba un programa que me encantaba mucho y porque iba a cantar un cantante cubano que me fascinaba. Entonces, los cristianos religiosos de los que yo estaba rodeado, en cuanto prendo la tele, oye, tú ya eres cristiano, ¿por qué ves eso? A mí no me cae el 20. Oye, te vas a condenar. A mí no me cae el 20. Oye, apaga eso, eso no lo ven los cristianos. ¿Y qué si a mí me gusta? ¿Cuál es el problema? Bueno, me eché 20 minutos de pleitos ahí hasta que se fueron todos y yo me quedé viendo a Verónica Castro y oyendo ese cantante cubano que me fascinaba. Y no cantaba alabada al Señor o bendecid su nombre. No, no, no. Puras del caballo blanco, la chancla que yo tiré, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cristiano religioso, tantito falla el débil en la fe. Ey, andas mal, andas mal, ya no te voy a hablar, ya no me voy a juntar. El pastor dijo que no me juntara contigo. Toda la culpa se la echan al pastor. Nunca dice en la Biblia, dice. ¿Me expliqué? Esos mis religiosos de aquí, por favor, o se me calman o se me calman. ¿Lo oyeron? O se me calman o se me calman. Porque si no va a empezar la disciplina en esta iglesia. Porque no es posible que alguien que está empezando a caminar en Cristo seamos piedra de tropiezo. ¡Ey, bájenle! Repito, débil en la fe es el que está iniciando en el Evangelio. Han venido conmigo gente nueva de esta iglesia. De una vez les digo, pastor, estoy bien decepcionado de. Y yo les digo, ay, cálmate, le digo, cálmate. Es que me enojan. Son nuevos, están empezando. Cálmense a mis religiosos. Débil en la fe es el que está iniciando en el Evangelio. Por lo tanto, uno tiene firmeza ni en el entendimiento de, como tampoco en la manera de vivir su fe verdadera en Cristo. Escuche, yo no estoy hablando de diferencias o de diferentes doctrinas en cuanto a la enseñanza o en cuanto a la moralidad, porque eso no tiene caso que yo hable. Pablo lo maldijo en Gálatas 1:8, dijo, el que enseña un evangelio diferente al mío, ¿qué dijo Pablo? Sea anatema. No estoy hablando de eso. No, estoy hablando de hermanos, hermanas en Cristo que acaban de nacer, que están empezando a caminar, pues. Seamos pacientes, hermanos. Si no, va a entrar la disciplina. Si se quiere adelantar, no lo voy a predicar todavía, más adelante lo voy a predicar. Está en Mateo 18, versos 15 al 17. Y si usted se pone roñoso, usted no puede entrar a esta iglesia hasta que no cambie esa actitud en usted. Porque no voy a permitir, como pastor de esta iglesia, que a los bebecitos me los esté mandando al mundo. ¿Me expliqué? Como pastor tengo esa autoridad de parte de Dios. Continúo. El verso 4 está enseñando. El verso 4 de Romanos 14 está enseñando que una vez justificado, el verso 4 está enseñando que una vez justificado, el creyente sea débil o maduro espiritualmente, el creyente sea débil o maduro espiritualmente para su propio Señor, que dice ahí, está en pie. Repito,
El versículo 4 de Romanos 14 está enseñando que una vez justificado el creyente, sea débil o maduro espiritualmente, para su propio Señor. ¿Quién es su propio Señor? Se llama Jesucristo. Está en pie o cae, es decir, todo creyente, sea débil o maduro, todo creyente, sea débil o maduro, será eximido del juicio divino, porque el Señor no toma en cuenta esas cosas. Por lo tanto, cada creyente, que dice Romanos 14, 4b, está firme. Se lo vuelvo a leer, porque aquí nos da una regañada el Señor por medio de Pablo. Aquí a los maduros de esta iglesia y a este que le está hablando, le está diciendo: ¿tú quién eres? ¿Quién juzga al criado ajeno? ¿Quién es el criado ajeno? El que está sentado ahí o allá, por estar en esta congregación. Y está empezando. ¿Por qué lo juzgas? Si esté débil o esté maduro, su Señor ya lo justificó. Hey, Cristo no le toma en cuenta a esa oveja de él. Cristo no le toma en cuenta a esa oveja de él, esas fallas. Entonces, ¿tú quién eres para estarlo juzgando? Por eso dice en Romanos 14, 4b, para su propio Señor, en pie o cae, estará firme, firme. Otra vez, griego histemi, erguido e inconmovible. Griego histemi, erguido e inconmovible, o estar en pie, estar en pie. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versos 33 y 34? Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. ¿Qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Responde: Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Dice el apóstol: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque el que ya fue justificado, varón o mujer, la gracia de Dios está sobre él, y la gracia de Dios es lo que lo mantiene erguido, inconmovible. ¿Me expliqué? No importa si cae. Le digo algo: no hay pecado más grande que la gracia cuando ya entró. ¿Lo entendió o no? No hay pecado tan grande, a lo mejor así se comprende mejor, no hay pecado tan grande que pueda derribar la gracia. ¿Me di a entender? Yo conozco a pastores, a apóstoles que han adulterado, los han quitado del ministerio, sí, pero ellos van al cielo. ¿Me di a entender? Ellos van al cielo. Porque el pecado fue grosero, pisoteó a Jesús, pisoteó a una denominación si eran apóstoles, pero ellos van al cielo. ¿Me explico? Por eso cuando y el adulto, cállate ya, cayó y todo, ¿y tú qué? ¿O yo qué? Tú y yo estamos al mismo nivel. Descuidamos la comunión con Dios, estamos en el mismo nivel. Cerremos la boca, hombre. Si es justo, la gracia lo sostiene. Y si es justo, esa gracia lo va a levantar. Porque va a estar un tiempo alejado, avergonzado, dolido, qué sé yo, el apóstol o pastor adúltero. Pero si es justo, la gracia lo va a traer otra vez ¿a dónde? Al Señor. La gracia lo va a traer otra vez a su denominación. Lo verás como oveja ahora, pero ahí va a estar. Por eso le dije, la segunda bendición, el segundo beneficio principal de ser justos es la gracia. Que sin ella ni tú ni yo podemos hacer la voluntad de Dios, y menos mantenernos en Cristo, que es lo más importante. Porque fácil es llegar, lo imposible es mantenerte. ¿Sabías eso? Es bien fácil llegar, pero mantenerte, en mi caminar en Cristo, he visto a miles de personas darle la espalda al Evangelio, porque nunca nacieron de nuevo. ¿Me expliqué?
Es una grande bendición haber sido regenerado. Y eso solo lo hace la gracia. ¿Va quedando más claro ahora? ¿Qué dijo el mismo Señor acerca de los justos? Ahí en San Juan 10. ¿Qué dijo nuestro mismo Salvador y Señor Jesucristo de los justos? Ahí en San Juan capítulo 10, versos 27 y 28. San Juan 10, versos 27 y 28. San Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Cuando lo tenga me avisa, por favor. ¿Ya lo encontró? ¿Podrá leerlo conmigo? Los dos versos. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice ahí de los justos? Nadie se perderá. Porque por la gracia Cristo nos tiene agarrados. ¿Lo captó? Cristo tuvo que morir para muchas cosas, pero tuvo que morir para que viniera la gracia. Sin la gracia estamos perdidos, todos. ¿Qué dice San Judas, capítulo o versículo 24? Porque no tiene capítulos. San Judas, versículo 24. Le doy media hora para encontrarlo. San Judas, versículo 24. Es una hojita antes, por decir así, en su Biblia antes de llegar a Apocalipsis. San Judas, una hoja para ser más claro antes de llegar a Apocalipsis. Dice San Judas 24, ¿ya lo encontró? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuántos dicen aleluya? Escuche, por la gracia de Dios, nunca abandonaremos nuestra fe, los que hemos sido justificados. Por la gracia de Dios, nunca abandonaremos nuestra fe, los que ya hemos sido justificados. Escucha, iglesia, a pesar de adversidades, a pesar de imperfecciones, a pesar de heridas, a pesar de cualquier problema y aún de pecados, jamás abandonaremos nuestra fe. ¿Quedó claro? Por la gracia. Por la gracia. Eso usted y yo lo tenemos que valorar. Escucha esta verdad. A pesar de toda nuestra debilidad, pobreza e incapacidad, la gracia de Dios nos sostendrá para presentarnos delante de Él sin mancha. Repito, a pesar de toda nuestra debilidad, pobreza e incapacidad, la gracia de Dios nos sostendrá para presentarnos delante de Él sin mancha. Escúchenme, justos, esto es para regocijarnos. Un día estaremos delante de la omnipotente majestad de nuestro bendito Dios Todopoderoso. Y estaremos totalmente libres de todo pecado, de toda maldad, en el palacio de palacios del trono universal. Y alguien que hoy es justo, y alguien que hoy por la sangre del Cordero ha sido justificado, yo pregunto, ¿te habías imaginado esto? Por lo menos, todos los justos estaremos un día en el palacio de palacios, en el castillo de castillos, como le quieras llamar, en el salón principal, delante del Dios Todopoderoso. ¿Y quién hizo posible esto? La gracia. La gracia. La gracia. Fue por medio de Jesús, pero lo hace la gracia. Tú y yo no hacemos nada. Tú y yo tenemos que ser los más humildes de esta tierra. Los más humildes de esta tierra, los más rendidos al Padre en Cristo, decirle, heme aquí, Señor, ¿en qué te he de servir? Heme aquí, Señor, ¿para qué sirven estos talentos que me diste, estas fuerzas que me diste, todo lo que me has dado, Señor, heme aquí? ¿Cuál es la razón? Todo lo que ya tienes y todo lo que te va a dar es por su gracia.
Es por su gracia. Ay, hermano, solo me ha hablado de lo espiritual. ¿Y para qué quieres que te hable de lo material si eso va a venir como consecuencia? Yo no te voy a hablar como los falsos profetas o los falsos pastores. Esos solo hablan de dinero, de carros, de casas. No, ¿para qué quiero eso? Yo quiero esto. Porque Cristo dijo, si buscas primero mi reino y mi justicia, que es lo espiritual, todas esas cosas, lo que ofrecen los falsos predicadores de hoy, te viene por añadidura. Es más, ni para qué te lo predico. Ya tú me dirás, hermano, Dios me bendijo con esto. Dios. Claro, porque estás buscando su reino y su justicia. Sí, es bien fácil. Te busque su reino y su justicia y va a ver si no le mejora el trabajo, el salario, la salud, todo lo que usted ni se imagina. Pero busque su reino y su justicia. Busque su reino y su justicia. No a los profetas falsos. Que ore el ungido para que Dios me dé mi casa. Ay, Dios mío. Ay, cuánto daño ha hecho la falsa doctrina, yo lo sé. Pero si usted ha recibido falsa doctrina, pues ya mándelo a volar. Eso no sirve para nada. Bueno, para hacer rico al pastor de aquí sí, pero nada más. Pero usted lo empobrece. Y el colmo, no lo lleva al cielo. Entonces, esto debe ser de regocijo. Por eso dijo Judas al final, con gran alegría. Con gran alegría. A ver, ¿esto no es motivo de alegría? Claro que sí. Como lo dijo el apóstol Pedro, ahí en su primera epístola, capítulo 1, verso 5, ¿cómo lo dijo él? Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 5, ¿cómo lo dijo él? ¿Ya lo encontró? Dice el apóstol, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados ¿por quién? Por el poder de Dios, se llama gracia. Por el poder de Dios se llama gracia. ¿Quién actúa en la gracia? Se llama Espíritu Santo. ¿Quién actúa en la gracia? Se llama Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Concluyo esta tarde. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Cuando lo tenga me dice, por favor. Dice, porque en el Evangelio la justicia, la rectitud de Dios se revela, se descubre por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, como dice su Biblia, por la fe vivirá. Escuche, el creyente en Dios, el que ha sido justificado en Cristo, vivirá en fe toda su vida. Repito, el creyente en Dios, el que ha sido justificado en Cristo, vivirá en fe toda su vida, porque ya no hay más que hacer, puesto que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo, para que hoy por la gracia de Dios seamos sustentados. Repito, el creyente en Dios o el que ha sido justificado en Cristo vivirá en fe toda su vida, porque ya no hay más que hacer. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo para que hoy por la gracia de Dios seamos sustentados. No hay más. Tiene usted un corazón muy malo, muy perverso, muy depravado, vengativo, interesado, no sé, desconfiado, no sé cómo sea su corazón. Pero de todos los que estamos aquí, nuestro corazón es perverso y malo. Nadie me puede decir que no. ¿Sabe quién lo corrige? La gracia. Por eso le di esta definición. Ya Cristo lo hizo todo. ¿Qué tiene usted que hacer? Pues ir a Cristo. Yo ya se lo prediqué. Si usted no vino, ese fue asunto de usted. Yo ya se lo prediqué. Están los CDs. Invierta usted en su vida espiritual. Son como 5 o 6 que necesita comprar para escucharlos y de ahí tomar nota y decir, aquí está mi fe. Aquí debo poner mi fe. ¿Me voy explicando? Porque si su fe no está en la propiciación, porque su fe no está en el Redentor, porque si su fe no está en el Reconciliador, porque si su fe no está en el Justificador, pues lo que he venido hablando es puras palabras que usted oyó, pero su vida va a seguir igual. Su vida va a ser igual, ¿eh? Cuando hablo de vida, hablo de conducta y carácter, acciones, decisiones, porque usted no tiene su fe centrada en el que lo hizo todo.
Hay gente que dice, no, sí creo en Jesús. Yo les digo, ¿en qué? Pues en Jesús. Sí, pero ¿en qué? No me saben responder. Uno, a lo mejor no les han enseñado. Dos, enseñándoles por aquí entró y por aquí salió. No, usted necesita meterse a los discos, oírlos, tomar nota y ahí centre su fe. Olvídese ya de sus fuerzas, olvídese ya de sus méritos, olvídese de lo que usted sea. Usted puede ser un gran empresario, un gran profesionista, qué bueno, gloria a Dios. Pero para las cosas de Dios, solo Jesucristo, solo su obra y solo la gracia. Y no hay más. Entonces, ya se le predicó, porque usted va a empezar a escuchar otras cosas. Entonces, usted necesita centrar su fe en estas verdades. Si no, usted nada más va a venir un tiempo a esta congregación y luego se irá a otra. O a lo mejor al mundo, yo no sé. Porque ese es el camino del incrédulo. El incrédulo solo anda buscando moveres. No, ahora voy a la iglesia de fulano porque ahí hay un mover impresionante. Todos se caen. Ah, ve pues allá donde se caen todos. Ya se aburrió de tanto porrazo que se dio en esa. No, ahora me voy a la otra, al otro mover porque allá gritan como changos y hacen como leones. Voy para allá, allá está el mover bien suave. Les digo algo, esos no son creyentes, son crédulos. ¿Se sabe la diferencia entre un creyente y un crédulo, verdad? Un creyente es alguien que está firme en su fe en Dios por Jesús. Un crédulo es el que cree todo. Todo. Lo que le llegue lo cree. ¿Me expliqué? Entonces, ya se les predicó, iglesia. Ya depende de ustedes si lo quieren vivir. Su servidor y mi familia vivimos en esta fe. Porque sabemos, si queremos ir al cielo, que gracias a Dios no lo ganamos, sino es por la fe, ya lo obtenemos, pero nos seguimos fortaleciendo en esta fe. Oremos. Padre bendito, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Señor, todo aquel varón, mujer que está en esta congregación, o todo varón, mujer que nos escucha en la página de Casa de Oración La Piedad, por favor, mi oración es por misericordia para aquel que de verdad, para aquella que de verdad tenga un corazón para ti, Señor. Porque tú solamente atiendes al que te busca de verdad. Tú solamente prestas oídos o tienes tus ojos sobre aquel varón o mujer que de verdad, que sinceramente, que genuinamente anhela tu reino, anhela tu gracia. Hoy nos has hablado una verdad impresionante que todos los que lo recibimos hoy por la fe debemos salir de aquí transformados, cambiados. Y de aquí en adelante, por esa obra de gracia que nos la diste en tu Hijo Jesucristo, ser transformados día tras día, tras día, tras día, hasta llegar a ser semejantes a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Muchísimas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está en este lugar, que sin Él estas reuniones no serían más que hablar y hablar y hablar. Pero aquí está tu Espíritu Santo, que hace que tu palabra la comprendamos, hace que tu palabra nos edifique, tu palabra que de por sí tiene vida y luz propia. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí en esta congregación, y a ti damos toda la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, que tenga una bonita tarde.